Amén, amados hermanos, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor para poder hacer este programa nuevo en este día, lunes. Gracias le doy al Señor por estar con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, como siempre. Y bueno, con la compañía de todos ustedes, hermanos. Saludo a los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestro amado pastor Ramón Encina. Estuvo haciendo la primera hora del programa. Les aconsejo, hermano, que escuchen la palabra de su gracia tiene un poder tan grande para transformarnos, para sostenernos, para alimentarnos. Así que escuchen la palabra, hermano, encuentren en esta palabra, en esta gracia maravillosa, la fortaleza que necesitamos para poder vivir en este mundo. Así que bueno, le invitamos a que usted lo pueda escuchar al pastor los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana. Nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Y también le invitamos a que usted pueda escucharnos a través de la página de YouTube, La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda suscribirse para que le estén llegando las notificaciones de los programas y de las palabras que se van subiendo de cada culto que tenemos en la iglesia, para poder ser edificados, amados. También le invitamos a las reuniones los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Gracias damos al Señor por los cultos que tuvimos este fin de semana, preciosos cultos en comunión con los hermanos. Hemos participado de la mesa del Señor y de la comunión con los hermanos. Y fue un gozo, hermano, fue un gozo, gracias al Señor. En la dirección de la iglesia es José Hernández 384 en el barrio El Tambo, Iglesia del Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, que nos ven, y que pueda ser de bendición esta palabra para ustedes. Así que agradecidos al Señor por eso, hermano. Gracias le damos al Señor porque nos permite vivir un día más y porque por medio de la oportunidad de vida que Él nos da, nos permite seguir siendo conformados a su imagen. Vamos a orar, hermano, y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por poder estar compartiendo la palabra del Señor junto con los hermanos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de ellos. Así también te rogamos que tú bendigas nuestras vidas y nos uses conforme a tu voluntad. Señor, que tú estés obrando, Señor, por medio de tu gracia, la transformación de vida, Señor, que necesitamos para poder ser semejantes a ti cada día, Señor. Para que tu vida, que tu gracia se pueda manifestar a través de estos cuerpos, a través de estos vasos de barro, Señor, para que la excelencia sea de tu poder y no de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Romanos. Esta palabra la hemos hablado muchas veces la hemos hablado, pero es una palabra maravillosa, y como siempre decimos, lo citamos, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses: para mí no me es gravoso el hablar las mismas cosas y para vosotros es útil o provechoso. Y entonces acá la palabra del Señor en el libro de Romanos dice: ahora pues, fíjese, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese. Y esta es una buenísima noticia, una preciosa noticia que el Señor nos trae a través de su gracia. Fíjese, una preciosa noticia. ¿Por qué? Porque antes nosotros estábamos condenados. Antes estábamos condenados. Había un destino para el hombre, como lo hay todavía hoy para el hombre sin Dios. Para el hombre sin Dios el destino es el infierno y el lago de fuego. Pero una buena noticia llegó. Vino el Señor y se ofreció a sí mismo el rescate por su pecado y por mi pecado, para que hoy nosotros pudiéramos ser libres de la condenación que pesa sobre el mundo entero. Y entonces ahora la palabra dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y usted y yo, hermano amado, estamos en Cristo. Él nos introdujo dentro de su cuerpo por su Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Fíjese lo que dice ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Porque así como en el 12:13 dice: porque por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo,
Por medio del Espíritu Santo fuimos todos introducidos en el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjese, todos fuimos metidos en Cristo por medio del Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo, somos parte de Él. Fíjese qué maravilloso. Y entonces acá la palabra del Señor dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese. Entonces, ahora ya no está, Dios dice que limpió nuestras conciencias de obras muertas, ¿vio? Nos dio una conciencia de reposo, nos dio una conciencia donde ahora hay paz en nuestra conciencia y en nuestro corazón, delante de Dios, ¿vio? Hay paz, hay una tranquilidad, hay un reposo en nuestra alma, ¿vio? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué maravillosa, hermano, qué hermosa y preciosa noticia saber que los que estamos en Cristo, los que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, hemos sido introducidos dentro del cuerpo de Cristo, dice que para nosotros no hay condenación. ¿Vio? No hay condenación. Yo no le puedo llevar a usted, ¿vio?, a atemorizarlo, ¿vio?, porque no estamos, como dice allá en el libro de Hebreo, dice, no nos hemos acercado al monte que ardía, ¿vio? No nos hemos acercado al monte que ardía, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a donde está el Señor, a donde podemos tener comunión con Él. Dice, acercaos a mí y yo recibiré, dice el Señor. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces cuando nosotros nos acercamos al Señor y el Señor nos consuela, nos fortalece, nos afirma con su gracia, y en su gracia está su justicia, sí, está su justicia, ¿vio? Pero también está su amor, también está su misericordia. Fíjese, también está su misericordia. El pastor nos hablaba en los cultos de que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, ¿vio? Abel fue aquel que por celo fue asesinado por Caín, ¿vio? Y dice que la sangre de Abel hablaba, ¿vio? ¿Qué es lo que hablaba para con Dios? Pedía justicia, ¿vio? Pedía justicia, pedía venganza, ¿vio? Pedía venganza para con Dios de aquel que lo había asesinado, que era su hermano. Pero la sangre de Cristo, dice, habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo, ¿qué dice? Misericordia. Fíjese qué maravilloso. Y entonces ahora nosotros que estamos bajo la sangre de Cristo, dice, para nosotros no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, hermano amado, cuando nosotros entendemos esta palabra, nuestra conciencia reposa. Entramos en ese descanso, en ese reposo, ¿vio? Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreo, el que ha entrado en el reposo del Señor ha reposado de sus obras como el Señor de las suyas, ¿vio? ¿Y de qué hemos reposado? De tratar de agradar a Dios para entrar en ese reposo. Pero el Señor nos trajo descanso, ¿vio? Y entonces ahora entendemos, ninguna condenación hay. Qué maravilloso, hermano, ¿vio? Qué maravilloso entender que no hay condenación para nosotros, para lo que hemos muerto, porque sobre el que pesaba la condenación murió, ¿vio? Ese era el hombre viejo, ese era el pecador, ese murió. Y ahora nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y para la nueva creación no hay condenación, lo único que hay es misericordia, es paz, es amor, es mansedumbre, ¿vio? La nueva creación no está destinada a condenación, está destinada a gloria. Fíjese qué maravilloso. Está destinada a ser conformada a la imagen de su Hijo, ¿no? Fíjese, ya no hay temor dentro de nosotros, temor de acercarnos a Dios. No, al contrario, queremos acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque si nos acercamos más a Él, vamos a ser conformados a su misma imagen. Vamos a ser semejantes a Él. Vamos a ser igual que Él, ¿no? Igual que Él. Fíjese, y cuando había condenación, cuando estaba en evidencia el misterio de condenación, el hombre no se podía acercar. No se podía acercar. Que no se acerquen a mí, decía el Señor al pueblo de Israel. Que no se acerquen, que se queden ahí. Pero ahora en la gracia, el Señor dice, acercaos a mí y yo os recibiré. Fíjese qué maravilloso, hermano amado. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso entender que en la gracia no hay condenación. Entender que en la gracia el Señor está usando su misericordia, ¿vio? Aun cuando tropezamos y caemos, ¿vio?
Aun cuando tropezamos y caemos, el Señor usa su misericordia. Nos levanta, nos restaura y nos pone nuevamente en su lugar. Fíjese. Fíjese qué maravilloso. Cómo es el carácter de la gracia y cómo era el carácter de la ley. Son dos caracteres totalmente diferentes. ¿No? Son dos caracteres diferentes. En la ley había condenación, pero en la gracia no. Fíjese la gracia. Dice que por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Y cuando Jesucristo se encontró con aquella mujer que los fariseos y los seduceos se encontraron en el mismo acto de fornicación, dice que los fariseos y los seduceos le dijeron, la ley dice que tiene que morir apedreada. Pero la gracia se manifestó ahí. Se manifestó la gracia a través del Señor Jesucristo. Dijo, aquel que es libre de pecado que arroje la primera piedra. Y la ley primeramente los condenó a ellos. Pero la gracia se manifestó y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Fíjese qué maravilloso. No hay condenación en la gracia. Vete y no peques más. Alabado sea el Señor, ¿vio? Vete y no peques más. ¿Y cómo hacía la mujer? Y la gracia le proveyó de una vida, como nos provee a nosotros. La gracia dice, ni yo te condeno, pero nos provee de una vida que nunca, hermano, nos va a llevar a presentar nuestro miembro para servir a la injusticia y la iniquidad como antes. Nunca, jamás. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es maravilloso, hermano. Entender que ahora nosotros hemos pasado de condenación a vida es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo le dio una buena noticia a los romanos y nos la da a nosotros. ¿No? Nos la da a nosotros. Fíjese, el pastor hablaba ahí, citaba el versículo del mismo capítulo 8 en el versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? A los escogidos de Dios. ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. Y si hemos sido justificados, ya no hay acusación que pese sobre nosotros. ¿No? Ya no hay condenación que pese sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos justificó. ¿Qué quiere decir que Dios nos justificó? Que la culpa que nosotros merecíamos, que la condenación que nosotros merecíamos, la llevó el Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él nos libró de la condenación, de la culpa y del poder del pecado. Él nos libró. ¿No? Entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿No? Y acá en el 8.1 nosotros leemos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y acá en el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros, no nos está acusando. No nos está acusando, porque Él llevó la culpa de nosotros, Él la llevó sobre sí. La crucificó, la mató y la sepultó. Él no nos está acusando. El que nos está acusando delante de Dios es Satanás. Pero como Dios nos ve en Cristo, nos ve sin culpa. ¿Vio? Nos ve sin condenación, en Cristo. Por eso, hermano amado, nosotros tenemos que aprender a ver como Dios ve. No, pero usted no sabe las cosas que terribles que hizo el hermano. Pero nosotros tenemos que aprender a verlo en Cristo. Y en Cristo no hay condenación. ¿No? En Cristo hay misericordia. Hay manifestación de vida. Hay manifestación del amor. En Cristo hay paciencia, hay tolerancia. El hermano fracasó. No importa, hermano, levantate, sacudite el polvo y seguí corriendo. Nosotros te vamos a ayudar, nosotros vamos a estar para ayudarte, para sostenerte. Cuando vos te vayas a caer, ahí vamos a estar para sostenerte. ¿Por qué? Porque así el Señor actuó con nosotros. Así el Señor actuó con nosotros. Cuando menos lo merecíamos, su gracia nos alcanzó. Fíjese qué maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No? Según los que estudian las escrituras y las versiones, dicen que la última parte del versículo 1 fue agregada. ¿Vio? Fue agregada. Pero nosotros sabemos que aquel que está en Cristo Jesús, jamás, nunca, él va a dejarse guiar por la carne. Jamás. ¿Por qué? Porque él descubrió que estando en Cristo, permaneciendo en Cristo, por medio de la comunión que tiene con el Señor, ¿vio? Entonces no hay algo que lo pueda traer fuera de esa comunión.
Porque es tan hermosa la comunión que tenemos con el Señor. Y es tan hermoso donde el Señor nos lleva, que no tenemos necesidad de probar otra cosa. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no hay condenación. ¿Por qué? Porque nosotros somos guiados por la vida. Y la vida nunca nos va a llevar a hacer algo o a presentar nuestros miembros frente a algo que pueda alterar nuestra comunión con Dios. ¿Vio? Y eso es maravilloso, hermano, entender esto, ¿no? De que la condenación no es para nosotros. No es para con nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos a un hermano y lo vemos en Cristo, nunca se cruza por nosotros un pensamiento de condenación. Jamás. Siempre está en nosotros el pensamiento de alentarlo al hermano, de fortalecerlo, de sostenerlo y de hacerle saber al hermano, aunque caiga, que él es una nueva creación en Cristo Jesús. No, hermano, vos te tenés que levantar. Vos tenés que verte como Dios te ve. Vos tenés que afirmarte en el Señor. ¿Cómo lo hago? Pues yo no sé cómo hacerlo, por eso he caído. Bueno, tenés que creer como Dios, de lo que Dios dice de vos. ¿Y dónde Dios habla de mí? Y en la Escritura. En la Escritura dice que vos sos una nueva creación en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron y que fueron todas hechas todas nuevas. Y que vos tenés que vivir por lo que crees en contra de lo que sentís. ¿Vio? ¿Y qué es lo que yo creo? Y lo que la palabra de Dios dice. ¿Vio? Nosotros no creemos por lo que vemos. Creemos por lo que creemos por lo que hemos oído. ¿Vio? En contra de lo que sentimos. En contra de lo que esta naturaleza humana nos quiere hacer sentir. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Qué maravillosa esta palabra, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. ¿Vio? Y nosotros hemos estado del otro lado, donde todo lo veíamos como condenación. ¿Vio? Donde todo lo sentíamos así. Pero cuando la gracia se manifestó a nosotros y nos hizo saber su amor y su misericordia, entonces nos sentimos libres. Libres. ¿Libres para pecar? No, libres para nunca más volver a donde estábamos. Porque la gracia es tan amplia, tan maravillosa, tan vasta. La gracia nos sostiene tanto a nosotros. Ella se hace responsable de todo. Antes los responsables éramos nosotros. Por eso fracasábamos cuando intentábamos agradar a Dios. Pero ahora la gracia se hace responsable. Y cuando la gracia se hace responsable, ella nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Jamás la gracia nos lleva al fracaso. Nunca. Nunca la gracia nos lleva al fracaso. La gracia nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Por eso nuestra vida está en Cristo. Como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Fíjese qué maravilloso. Aprender a vernos como Dios nos ve. Eso es algo que tenemos que descubrir. Vernos como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve santos, justos y perfectos. Como lo ve al Señor. Como lo ve al Señor. ¿Vio? Oye, si usted me quiere encontrar a mí, me tiene que buscar en Cristo. Y si me busca en Cristo, entonces no va a haber ninguna falla. Ahora, si usted intenta verme a mí en la carne hay muchas fallas. Hay muchos defectos en la carne. Porque la carne no es perfecta y nunca va a ser perfeccionada la carne. Pero si usted me busca en Cristo no va a haber ninguna falla. Porque ¿qué va a haber cuando usted me busque en Cristo? Va a ver a Cristo. Va a ver a Cristo. ¿Y usted en Cristo encuentra falla? No se puede encontrar falla en Cristo. No se puede encontrar debilidad en Cristo. No se puede encontrar en Cristo nada que vaya en contra de la vida que hemos recibido. ¿Vio? No se encuentra ahí. Por eso cuando nosotros vemos al hermano en Cristo, vemos que el hermano no está bajo condenación. Al contrario, está bajo la gracia del Señor Jesucristo. Y la gracia lo sacó de condenación a vida. ¿Vio? Lo sacó de condenación a vida. Por eso, hermano amado, nosotros tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Como Dios nos ve. Ya hasta aquí hemos visto como nuestros ojos naturales nos ven. ¿Vio? Mirando el defecto, mirando la falla, mirando... ¿Vio? Pero nosotros tenemos que ir más allá. ¿Vio? Tenemos que ir más allá. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir al lugar alto. Aunque
No tenemos que ir al lugar alto. Nosotros tenemos que permanecer en el lugar alto, porque en el lugar alto ya nos puso el Señor. Nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y qué vemos nosotros desde los lugares celestiales? Y nosotros vemos desde ahí como Dios ve. Nosotros no vemos la humanidad. Dios no nos lleva a mirar la humanidad. Dios no me lleva a mí a mirar su humanidad. Si yo miro su humanidad voy a encontrar los mismos o diferentes defectos que hay en la mía. Pero en la mía también hay. Pero si yo lo miro a usted en Cristo, entonces no voy a encontrar ningún defecto, ninguna falla. Lo único que voy a encontrar son virtudes. ¿Qué virtudes? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese. Por eso, hermano amado, aprender a ver como Dios ve. Aprender que Dios nos hace saber a nosotros que en Cristo no hay condenación. No hay condenación. El Señor no nos condena en Él. ¿Y quiénes somos nosotros para condenar? Nadie. Nadie. Fíjese, aquel que tenía la capacidad y el derecho de condenarnos a nosotros, nos salvó. El que tenía el derecho y la capacidad de condenarnos, nos justificó. Aquel que tenía el derecho y la capacidad de enviarnos al infierno, nos salvó. Fíjese. Fíjese qué maravilloso. Por eso, amado hermano, mírese como Dios los ve. Mírese, aprenda a mirarse como Dios lo ve. ¿Cómo Dios me ve? Dios me ve en Cristo. Dios me ve santo, justo, perfecto. Dios me ve sin condenación. Sin condenación. Es maravillosa la palabra. Cuando la compartíamos con mi esposa nos gozábamos, ¿no? Porque dice ninguna condenación. Ninguna. No es que alguna, no, dice ninguna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos afirmando que estamos siendo guiados por esa vida que hemos recibido. Y esa vida no nos lleva en ningún momento, en ningún aspecto de nuestro trajinar en este mundo. Esa vida jamás nos lleva al fracaso, jamás nos lleva a la condenación, jamás nos lleva al desánimo, jamás. Esa vida nos lleva a lo alto. Esa vida nos lleva a pensar como Dios piensa, como Dios ve, como Dios siente. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso. Yo no sé si usted puede gozarse, pero esta gracia es para gozarnos. Esta gracia es para saber, para experimentar que Dios nos salvó, ¿vio? Cuando no lo merecíamos, ¿vio? Nos salvó por medio de su sacrificio, por el medio del sacrificio de Cristo, por medio del amor de Cristo. Cuando podía condenarnos, cuando podía enviarnos al infierno. No, Él dice que vino y se presentó a sí mismo en rescate por todos nosotros. Por todos nosotros. ¿Vio? Dice, mirá cuán amor nos ha dado el Padre, dice, que ha entregado a su Hijo unigénito. Fíjese. Por eso dice más a los que le recibieron. Fíjese, qué maravilloso. A los que le recibieron y creen en su nombre, dice, le dio potestad, le dio derecho, le dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. qué maravilloso. En Romanos 10:9, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese, ¿yo? Y ¿quién nos dio ese derecho? Dios nos dio ese derecho. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio de Cristo. Por eso, hermano, entender el sacrificio de Cristo, entender el mensaje que hay ahí en la cruz, es gozarnos y reposar de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es tener esa paz de posición delante de Dios, ¿vio? ¿Vio lo que dice en Romanos capítulo 5? Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá habla de una paz de posición, ¿vio? De posición. Que ahora nosotros en Cristo, delante de Dios, estamos en paz. Él hizo la paz, ¿vio? Él es nuestra paz. ¿Por qué? Porque Él se presentó a sí mismo para que Dios ahora nos vea en Él y no nos condene, sino que nos ame como nos amó al principio, dice. Como nos amó al principio. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano amado, mírese como Dios lo ve. Mírese en Cristo. Vea que en Cristo no hay condenación para usted.
que es una nueva creación. En Cristo no hay condenación, no hay juicio en Cristo para usted, que es una nueva creación. En Cristo para usted y para mí hay vida, hay misericordia, hay abundancia, hay gozo. Eso es lo que hay en Cristo para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Entender esto, ¿no? Entender nuestra posición en Cristo. Entender que cómo Dios nos ve. Entender lo que Dios quiere hacer de nosotros. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el fin de todo esto? De entender que no hay condenación. Y que ahora nosotros tenemos la seguridad de que todo lo que Dios quiere hacer con nosotros es para que nosotros alcancemos su imagen, a fin de que Él pueda darse a conocer a través de nosotros. Pero antes, cuando nosotros no conocíamos que había una paz de posición delante de Dios y que no había condenación para nosotros en Cristo Jesús, entonces no podíamos tener la seguridad de que podíamos ser conformados a la imagen de Cristo. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sí podemos estar tranquilos de que Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en nosotros. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Dios? Dios quiere formar en nosotros el carácter de su Hijo. Y para eso, primeramente, usted para hacer una edificación, usted tiene que tener la tranquilidad de que usted tiene todos los materiales y de que nada va a alterar lo que usted va a edificar. Bueno, Dios está haciendo una edificación en nosotros. Primeramente en nosotros y después con nosotros. En cuanto al cuerpo de Cristo, pero primeramente en nosotros. Y para hacer primeramente la edificación en nosotros, Él nos trae la seguridad y la tranquilidad de que no hay condenación, de que tenemos una posición en Cristo que nada ni nadie puede alterar, nada, ni siquiera un mal pensamiento puede alterar nuestra posición en Cristo. ¿Y entonces qué hacemos con el mal pensamiento? Y cuando viene el mal pensamiento, nosotros vamos a la palabra de Dios. Porque el mal pensamiento, ¿qué trae? El mal pensamiento trae condenación. ¿Cuál es el mal pensamiento? ¿Qué vas a ser santo vos? ¿Qué vas a ser justo? Si mirá vos lo que pensaste, mirá lo que vos dijiste. Pero la palabra de Dios dice que para los puros todas las cosas son puras. Que nuestros pensamientos son altos como los pensamientos del Señor. Fíjese. Porque son conforme a la palabra del Señor. Entonces todos esos pensamientos que vienen de afuera caen por tierra, hermano, para que nosotros podamos vivir en este mundo quieta, sobria y reposadamente. Fíjese qué maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso entender esto, ¿no? Que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero mi esposa lo entiende un poquito mejor, así que quiero que lo comparta un poquito. No, ninguna condenación hay. Y cuando nosotros pensábamos esto, cuando recién me lo decían a mí, yo decía, entonces puedo hacer lo que quiero. Pero todo lo contrario, no nos lleva a hacer lo que queremos, sino que nos lleva a rendirnos a esta vida que hemos recibido. Gloria a Dios. ¿No? Y hemos fallado, hemos errado el blanco, pero el Señor nos vuelve a levantar, nos volvemos a sacudir y seguimos corriendo. Amén. ¿No? Gloria al Señor por eso, ¿no? Por eso cuando decía un pastor, ¿no? Que cuando creemos lo correcto, entonces podemos vivir correctamente. Amén. Ahora cuando vivimos con temor de que si hacemos esto, fallamos en esto, no, pero no es nuestra obra, sino la obra de Dios en nosotros. Amén, gloria a Dios. Y nosotros no nos apoyamos en lo que nosotros sabemos, o en nuestra propia inteligencia, o en nuestras capacidades humanas, sino que nos apoyamos en el sacrificio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Cuando Él fue a la cruz y Él dijo, consumado es, listo, ya estaba todo hecho. Nada más tenemos nosotros que agregar. Fíjese. Solamente que apoyarnos en lo que Él ya ganó para nosotros, ¿no? Aleluya, fíjese qué maravilloso, ¿no? Vivir en esa victoria que Cristo obtuvo para nosotros. Vivir en esa victoria, ¿no? Y vivir en esa victoria es saber, hermano, es estar firme en lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso ahora cuando usted se mire, mírese en el Señor. Cuando usted mire al hermano, mírelo en el Señor. ¿Vio? Cuando usted mire a su familia, mírela en el Señor. Y cuando usted lo mira y lo mira en el Señor, entonces no hay condenación para ellos. Hay gracia, hay misericordia. ¿Vio? Y hay gracia sobre gracia, decía la palabra del Señor. Fíjese. Hay gracia, más gracia, más gracia, más gracia. Nunca hay condenación. Nunca hay condenación. ¿Vio? Porque aunque el hermano erre o la hermana erre, la gracia del Señor sigue obrando.
La gracia no se detiene, la gracia sigue obrando. ¿Y cómo obra ahora que el hermano fracasó? Y lo restaura, lo sostiene. Si el hermano ha caído, lo levanta, lo restaura, lo afirma y lo impulsa a seguir hacia adelante. La gracia es diferente a la ley. Cuando una persona caía en la ley, ahí donde caía la persona, ahí quedaba. Pero cuando la persona cuando el hermano cae en la gracia lo levanta, lo fortalece, lo sostiene y lo impulsa a seguir hacia adelante. No lo deja ahí. No lo deja ahí. Por eso dice la palabra del Señor que Él nunca, fíjese, nunca dejará para siempre ahí al caído, dice. Jamás, nunca. Sino que lo levantará, lo afirmará y lo va a llevar hacia adelante. Él nos lleva hacia adelante. ¿Cómo hace para llevarnos hacia adelante? Nos hace conocer cada día la profundidad de su amor. Hay una profundidad tan grande en el amor del Señor que Él nos lleva cada día a descubrir algo más, a saber algo más. ¿Vio? Y cuando Él nos hace saber algo más de su amor, conquista cada día más nuestro corazón para con Él. ¿Vio? Cuando pensamos que ya no hay nada que nos pueda atraer del Señor, que ya no hay nada que podamos decir, bueno, por causa de este amor que el Señor sigue manifestando para conmigo, el Señor me está llevando a seguir hacia adelante, el Señor nos despliega algo más de su amor, algo más de su gracia. Nos hace ver lo que no hemos visto. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Por eso, amado, y volviendo al texto del comienzo, ¿no? Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos hizo parte, dice en Efesios capítulo 5, 33. Fíjese lo que dice ahí la palabra del Señor. En el 33 no, hermano, en el 29 y en el 30 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros, dice, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjese. ¿Vio? Entonces ahora podemos entender un poquito más lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y acá el Señor nos hace ver, dice, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, a su propia carne. ¿Vio? Y para entender eso nos hace ver al Señor. Dice, como Cristo con la iglesia, no la aborrece, sino que la sustenta. ¿Vio? La sustenta, la cuida, dice, la abriga. Nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Y entonces cuando nosotros somos introducidos en el cuerpo de Cristo, lo primero que el Señor nos hace saber, que ahí ya no hay condenación para nosotros. Y después nos hace saber que Él tiene cuidado de nosotros. Que Él tiene cuidado de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y fíjese que tanto cuidado tiene el Señor de nosotros, que no es que Él nos mira de lejos, ¿vio? Como aquel pastor que mira las ovejas de allá de lejos, ¿vio? O como el padre que mira a los hijos de lejos, no, pero yo te estoy cuidando, no, Él nos manifestó de tal manera su amor que nos introdujo dentro de Él, y mejor que dentro de Él no nos puede cuidar, ¿vio? Él nos cuida, ¿cómo nos cuida? Y nos metió dentro de Él. El mejor cuidado que el Señor nos da es hacernos parte de Él, ¿vio? ¿Por qué? Porque como dice la palabra, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, dice, sino que lo cuida y lo sustenta, así como Cristo a la iglesia. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están adentro de Él. Están adentro de Él. Y el Señor no condena. ¿Usted condenaría una parte de su cuerpo? Jamás. Usted la ama. Usted ama todo su cuerpo. ¿Vio? Bueno, así como amamos a nuestro cuerpo, Cristo ama a su cuerpo, que es la iglesia. Y no condena a ninguno de los miembros que está dentro de su cuerpo, sino que cuando ve que alguno de sus miembros está débil o tal vez está enfermo, entonces Él obra por medio de esa vida que está en el cuerpo, obra la sanidad, obra la fortaleza, obra la firmeza para que ese cuerpo para que ese miembro siga funcionando en beneficio del cuerpo. Fíjese qué maravilloso.
Fíjese, si hubiera condenación, entonces ¿qué haría el Señor? Bueno, este miembro está defectuoso, lo corto y lo saco de mí. Pero el Señor no hace eso. Dice que Él lo cuida y lo sostiene y lo sustenta. Fíjese qué maravilloso. Porque es parte de su cuerpo. Porque Él pagó un precio por él. ¿De qué serviría que el Señor haya pagado un grande y alto precio de sangre por nosotros para después condenarnos? ¿No? ¿De qué serviría? Pero dice que Él pagó el precio para librarnos a nosotros de la condenación y trasladarnos de la condenación a la vida. Alabado sea su nombre, hermano. Qué maravilloso. Por eso ahora cuando usted se mire, no se mire en la carne, mírese en Cristo. Y en Cristo, dice la palabra del Señor, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Por eso, hermano amado, si usted ha tropezado y se ha caído, levántese, sacúdase el polvo y siga corriendo. Pero siga corriendo no pensando que alguna vez cayó. ¿Vio? No pensando que alguna vez cayó. Siga corriendo pensando que en Cristo ninguna condenación hay. Entonces eso me da libertad para volver a caer. No, si usted piensa que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo que lo va a llevar ese pensamiento es a tener una comunión tan grande con el Señor, que el Señor nunca va a permitir nuevamente que usted caiga. Nunca. Nunca va a permitir nuevamente que el Señor que usted caiga. Pablo dice en Romanos 6, ¿no? Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Jamás, dice, en ninguna manera. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, hermano. Y bueno, queríamos compartirle esta palabra con mi esposa en esta mañana y que usted se quede con este pensamiento que el Señor nos trajo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿A dónde estamos nosotros? En Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo, el Señor no condena ninguna parte de su cuerpo, sino que la sustenta y la abriga, dice. Alabado sea el Señor. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Y que el Señor pueda fortalecerlo, animarlo y sostenerlo, así como Cristo sostiene, anima y fortalece a la iglesia, hermano. Saludamos a los hermanos que nos estuvieron escuchando. A nuestro hermano Antonio, el Señor le bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo, hermano. Y bueno, y a todos los hermanos que nos van a escuchar a través de la página de YouTube. No olviden suscribirse, hermano, y compartir con aquellos que usted ama. Si usted los ama, compártale esta gracia. Porque así hizo el Señor. El Señor nos amó y nos trajo la gracia para poder ser libres, hermano. Libres en Él. Que el Señor les bendiga, amado. Vamos a despedirnos hasta el día viernes a las 13 horas. No se olvide que el pastor está a las 9 de la mañana. El Señor bendiga, amados. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta gracia maravillosa y por saber, Señor, que en esta gracia dice, no hay condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y que por medio, Señor, de la vida que hemos recibido, vamos, Señor, descubriendo, Señor, lo que tú produces en nosotros, Señor. Bendice a los hermanos para que ellos también lo puedan descubrir. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.